Lo que hemos visto hasta ahora en los recientes sermones, vemos claramente la coordinación, cómo Dios orquestó todas las cosas en la consumación de los tiempos para traer el milagro de la resurrección de Lázaro, el ungimiento del Rey Jesucristo en la fiesta de Lázaro por su hermana María, la aproximación de la celebración de la Pascua para dar entrada a esta ocasión que Jesús entra triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, siendo reconocido como un rey, como el rey legítimo de Israel. Este que entró en la ciudad como príncipe de paz sobre un pollino, para ser anunciado por la boca de miles que clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y esto lo pudimos apreciar la semana pasada con nuestro hermano Jared, con las aplicaciones que pudimos ver en confiar en la palabra de Dios, ya que es confiable, de estar tranquilos por los tiempos del Señor, porque sus tiempos son perfectos, y que Jesús es el verdadero Rey, el legítimo Rey de Israel. Luego de Jesús haber sido recibido por esta gran multitud, pasa el siguiente suceso, que es lo que vemos en esta narrativa que vamos a estar viendo en este día. Aparecen unos griegos. Y dice el versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Seguimos la secuencia. Jesús acaba de entrar triunfalmente a la ciudad de Jerusalén. Hubo gran regocijo y en ese mismo tiempo llegan unos griegos. ¿Por qué Juan da tanta importancia a estos individuos cuando hemos visto algo tan maravilloso como la entrada triunfal de Jesucristo? ¿Por qué lo coloca aquí después de un evento tan masivo y tan glorioso de miles que recibieron a Jesús como Rey? ¿Qué es lo que está comunicando aquí en relación a identificar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, como se ha propuesto definirlo en todo el libro? Eso vamos a estar viendo en este día. Estos griegos son gentiles. Son temerosos de Dios porque vienen a la fiesta a adorar. Vienen a la Pascua. El hecho que hayan subido a adorar en la fiesta indica que son prosélitos, que son gentiles convertidos al judaísmo, que habían venido a la fiesta. Ellos están interesados en conocer a Jesús y les piden al apóstol Felipe que junto con Andrés le presenten a Jesucristo. Después de una orquesta grande de tanto sonido, de palmas, de gente gritando: Hosana, bendito el que viene,
aparecen estos griegos. Estos griegos que aparecen de la nada, que no están cuantificados porque no describe Juan cuántos eran, ni siquiera los nombra, no son nombrados. Al parecer no representa gran importancia quiénes eran, ni siquiera de dónde, solamente que eran griegos. Pero para Jesús esto es una marca definitiva de algo muy grande y lo dice en el versículo 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto es muy emocionante en el libro de Juan porque constantemente Jesucristo está diciendo: no ha llegado la hora, no ha llegado la hora, no es mi hora. Y ahora dice con exactitud: ha llegado la hora. Iglesia, era necesario que Jesús fuera recibido como rey verdadero y legítimo al trono de David. Pero vamos ahora a ver algo aún más sorprendente, pues para Jesús el hecho de que aparezcan estos griegos buscándolo, siendo atraídos por Jesús, significa que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Así que vamos a ver 3 características del verdadero Rey y de su reino en esta tarde. Y para eso vamos a ver el propósito del Cristo. ¿Cuál es el propósito del Cristo? Y voy a leer los versículos del 23 al 28 para que tomemos contexto y podamos estudiar a qué se refiere esto. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús está diciendo que a fin de que haya fruto espiritual, es absolutamente necesario su muerte. Eso lo resumimos del versículo 24. Esto lo dice con mucho énfasis, dando a entender de qué manera el Hijo del Hombre sería glorificado. No con su momento de honra en el derramamiento del perfume sobre él el día anterior, no con los miles que le acaban de recibir en Jerusalén como rey de Israel, sino en su muerte. Él sería glorificado y daría mucho fruto. Él dice, según el versículo 27, que su alma está turbada, está conmovida porque sabe el infierno que se aproxima. Estamos a unos días
de la crucifixión de Cristo. Estamos en la semana de pasión de Cristo y estamos hablando específicamente en la agonía de la cruz. Jesús afirma que este es el propósito del Cristo, que para esto ha llegado esta hora. Claramente Juan está enseñando que Jesús es el Cristo y que su propósito y misión máxima es entregarse voluntariamente al plan de rescate que Dios había trazado desde la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el Hijo clama al Padre: sálvame de esta hora y glorifica tu nombre. Estas palabras se asemejan mucho a las dichas por nuestro Señor en el huerto de Getsemaní, cuando dice: Padre, pasa de mí esta copa, mas se haga tu voluntad. Jesús está pidiendo al Padre: concédeme que a través de mi perfecta obediencia a tu voluntad, especialmente en mi sufrimiento y muerte, tu nombre sea glorificado. No podemos entender la cristiandad si no entendemos los terribles horrores que enfrentó nuestro Señor y fiel Salvador cuando contemplaba la cruz. No podemos comprender qué significa ser cristiano si no estamos entendiendo lo terrible que fue la cruz para Cristo, como hombre y como hijo de Dios. Iglesia, el propósito del Cristo es de conquistar la muerte por medio de su propia muerte, y en esta muerte traer mucho fruto, como aquel grano que se siembra y produce nueva vida. Si el propósito del Cristo es la obediencia hasta la muerte, ¿qué piensas que puede ser el propósito de cada creyente, de cada cristiano, de cada seguidor de Cristo? ¿Qué piensas que puede ser? ¿Tener su mejor vida ahora? ¿Vivir prosperado y que nunca se preocupe de la muerte? ¿Buscar estar lo más cómodo posible y con el hecho de no molestar a nadie para que no sea molestado? Claro que no. La vida en abundancia no se trata del aquí y ahora, no se trata de lo material, sino que es estar bendecido con toda bendición espiritual, excede toda idea y toda imagen que nosotros podamos tener de aquí de la tierra. Jesús dice en el versículo 25, y me gustaría que tengan sus ojitos ahí para que lo lea: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El que ama su vida la perderá. Y por el contrario, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Somos capaces de serle fiel al Señor hasta la muerte?
¿Estamos dispuestos a obedecer a nuestro Señor hasta la muerte si fuera necesario? Algunos tendrán que sufrir la muerte por causa de Cristo. Eso ha sucedido desde toda la historia de la iglesia. Pero no todos los cristianos les sucede así. El punto es, ¿estás dispuesto a seguir al Señor aún en los valles de muerte? ¿Estás dispuesto a considerar a Cristo más valioso que cualquier cosa en esta vida? ¿Estás dispuesto a dejar ir aquello que te detiene para crecer en la voluntad del Señor? ¿Y qué me dices de tus posesiones? ¿Estás dispuesto a salir de ellas por causa de Cristo? A decir, encuentro refugio en Cristo y su reino más que en mi propia cuenta de banco o más que en mi propio plan de retiro. Es muy fácil salir triste cuando no escogemos a Cristo, como lo hizo el joven rico. Cuando Cristo ha dicho, el que ama su vida la perderá, pero si la aborrece, o sea, si el valor que le das a tu vida es muy poco comparado con el valor que le estás dando a Cristo y a su reino, para vida eterna la guardarás. Hermanos, todos los que le sirven a Cristo son honrados por el Padre. Así como Jesús fue honrado por el Padre, al final del versículo 28, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Profundo es ese amor que Dios tiene, Dios el Padre tiene con su Hijo, que todo aquel que le sirve al Hijo, el Padre lo honra y recibe por ende todo ese amor tan profundo. Vamos a ver la extensión del reino. Punto número 2. Leo los versículos del 29 al 33. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender que iba a morir, que muerte iba a morir. Oh, qué gloriosa voz la que salió en ese momento, cuando el Hijo clama al Padre. Y bendecidos son los oídos que pudieron oírla. Los demás escucharon un trueno, escucharon voces de ángeles, pero algunos escucharon lo que se dijo. Se decían entre sí si fue trueno, si fue un ángel, pero el Señor revela para qué vino esa voz, cuál fue el propósito de esa voz para causa de los que estaban allí, incluyendo a los griegos que vinieron a ver a Jesús.
La respuesta que da el Señor en la hora de la glorificación es que esta es la hora del juicio. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora se está entendiendo el propósito de la llegada de los griegos. El mundo entero, al condenar a Jesús, se condena a sí mismo, pero su príncipe será arrojado, perderá el dominio sobre todas las naciones. Hasta este momento, solamente en la tierra de Israel había palabra de Dios. Por miles de años. Las demás naciones ni siquiera habían escuchado tal cosa. Hasta este momento solamente existe la verdad en un solo lugar en todo el mundo. Pero aquí, en este momento, llega el cumplimiento de la promesa del protoevangelio de Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice que la simiente de la mujer, el hijo de la mujer, herirá a Satanás en la cabeza. Hasta ahora, y en esos momentos, todo el mundo permanecía en oscuridad. Solo había palabra de Dios en Israel. La venida de los griegos es la promesa de una rica cosecha de entre los gentiles, ya que el Cristo va a ser sembrado en muerte, pero va a resucitar y conquistar la muerte y llevar mucho fruto. Y dice el versículo 32, y yo, si soy levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es aquí el cumplimiento de que toda la tierra será llena del conocimiento del Señor. Y esto es la extensión del reino. Como dije hace rato, solamente había un lugar en toda la tierra donde había verdad. Ahora se va a expandir, se va a extender en toda la tierra la palabra del Evangelio, la palabra de Cristo. Y Satanás ya no tendrá potestad sobre aquellos que Jesús va a traer a sí mismo. Queda derrotado. Todos los que el Padre les ha dado a Cristo, a Jesús, estos vendrán a Jesús, así como estos griegos que llegaron y miles van a ser persuadidos para ser atraídos a Cristo cuando fuere levantado de la tierra. Levantado en la cruz, como dice Juan en 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Levantado en la resurrección, el alma de Jesús no fue retenida en el Hades, ni su carne vio corrupción, pues fue resucitado y muchos fueron los testigos. Levantado en la coronación. Jesús ascendió al cielo en gloria y fue exaltado hasta lo sumo para que en el nombre del Señor Jesucristo toda rodilla se doble. Así que entendemos que después de la Pascua, 50 días después de esta fiesta que están ya por comenzar a celebrar,
viene Pentecostés, otra fiesta de los judíos. Y esta fiesta de los judíos de Pentecostés es precisamente una celebración de la cosecha. Y ahí en Jerusalén, 16 naciones representadas por judíos vinieron a la fiesta. Más de 3,000 personas recibieron la palabra del Evangelio y hubo mucho fruto. ¿Y a dónde se fue ese fruto? A todas esas naciones. Qué hermoso son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación, y dicen: tu Dios reina. He aquí, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, pues este era el principio de toda una invasión masiva de parte de Dios en todas las naciones por medio de su poderoso evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que el poder de Satanás y la muerte ya están derrotados completamente, para aquellos que han sido redimidos por el Cordero. El Cordero que va a ser sembrado en la Pascua resucitará y llevará mucho fruto en el día de Pentecostés, poderosamente hasta el día de hoy. Así que es por medio de la palabra de Dios que muchos pueden de repente ser atraídos a Cristo. Aquí tenemos el por qué tenía que morir. Tenía que morir para llevar mucho fruto. También se dio a entender al público de qué manera iba a morir. De la manera de muerte de cruz. Veamos el tercer punto, la última invitación de creer. Dice en los versículos 34 y 36, le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Entonces vemos inmediatamente después de esta explicación de parte de nuestro Señor Jesucristo, vemos la respuesta de estas personas que normalmente responden con una indisposición de creer. La indisposición a creer de la gente continúa en estos versículos. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues es necesario que este Hijo del Hombre sea levantado? Ellos no están preguntando cómo va a ser levantado. Ellos conocen muy bien esa terminología. La pregunta es, entonces, ¿quién es este Hijo del Hombre? Porque el que yo conozco, Él va a durar para siempre. El Mesías que los judíos están esperando tiene reino para siempre. Así que en la mente judía Jesús está descalificado como el Cristo. ¿Por qué?
porque Jesús dice que Él va a morir y que va a morir siendo levantado en una cruz. Este no es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan un Cristo, un Rey que domine verdaderamente, que domine terrenalmente, que domine a los romanos en ese tiempo. Entonces hacen la pregunta, ¿quién es este Hijo del Hombre? ¿A qué Hijo del Hombre te estás refiriendo tú, Jesús? El Hijo del Hombre es una autodesignación de Jesucristo. Jesucristo se la designa a sí mismo y es mencionada por Él más de 80 veces en los libros de los evangelios, en los 4 evangelios. Y este título del Hijo del Hombre proviene de Daniel capítulo 7. Es aquí donde Jesucristo no responde la pregunta que se le hizo: ¿quién es este Hijo del Hombre? Ya son muchas las evidencias de autoridad, muchas las presentaciones que se les ha dado y respuestas que se les ha dado, mas en esta ocasión no hay más que una invitación para que estas personas puedan creer. Pero esta es la última invitación. Y dice en el versículo 35, aún por un poco está la luz entre vosotros. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. La luz es la verdad que se ha estado enseñando, pero volvieron a encontrar otro pretexto. El que anda en oscuridad no sabe para dónde va. Las tinieblas le van a sorprender. ¿No creen? Porque no están dispuestos a creer. El mundo quiere un Salvador a su forma, a su imagen, a sus gustos. Uno que le bendiga en el aquí y el ahora. ¿Qué es lo que va a hacer este Salvador por mí en estos momentos? ¿Cómo me va a ayudar a vivir los próximos 20 años, 40 años que me queden de vida? Eso es lo que está pensando el ser humano. Pero este Jesús que se autodesigna el Hijo del Hombre, que vino a cumplir su misión del siervo sufriente, para que sembrando su vida en muerte, coseche en resurrección mucho fruto, para llevar muchos hijos a la gloria. No seas engañado. Solo este Hijo del Hombre es el que tiene potestad, dominio, gobierno sobre todos los pueblos, naciones y lenguas. Él fue ascendido a los cielos por nubes de la gloria de Dios. Él es el Alfa y Omega. Él es el principio y el fin. Todas las cosas fueron creadas por Él y es por Él que todas las cosas serán deshechas por completos. Él es el que tiene el juicio, todo el derecho al juicio verdadero. En conclusión, este verdadero Hijo del Hombre, este que sería levantado por medio de una cruz, un madero que va a ser colgado y que va a colgar entre el cielo y la tierra. Este
Jesucristo, que va a resucitar y va a ascender y va a ser coronado, atrae a sí mismo a todos los elegidos por Dios de todas las edades, de todas las regiones y de todas las naciones. Los atrae por medio de su poderosa palabra y espíritu. La pregunta en este día para ti: ¿te ha quedado claro el propósito del Cristo? ¿Y cuál es el propósito de sus seguidores? La iglesia. ¿Has comprendido que Satanás ya ha sido echado fuera para aquellos que son atraídos a Cristo? ¿Has aceptado que hoy puede ser la última vez que escuches la palabra del Evangelio siendo predicada? Yo no voy a hacer un llamado para que vengan a esta plataforma, para entonces manipular sus emociones y que digan, me convertí a Cristo, cuando en realidad nunca estuviste de acuerdo con sus términos. Decídelo tú en este día. Si la gracia del Señor ha sido derramada en tu corazón, ríndete a Cristo. Voltéate a Él, abandona todas las cosas que te tienen aferrado en esta vida, en especial tu propio pecado, y dile a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. He aquí el reino de Dios sobre la tierra. Es la iglesia militante, la iglesia que se inclina y se esfuerza por enseñar y demostrar la pureza del Evangelio. La iglesia que se encuentra en medio de una generación maligna, en medio de una generación perversa, en medio de la cual resplandece como luminares en todo el mundo. Así que este es el mensaje para este mundo que vive a oscuras, que por medio de la luz que ha sido transferida a la iglesia, el cuerpo de Cristo, muchos hijos de Dios vengan a la gloria. Con este mensaje poderoso, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Oremos. Te adoramos, Dios, y te exaltamos por las grandezas de tu nombre. Gracias porque nos has dado a conocer a Cristo. Te ruego, Dios, que obres en cada corazón, que consueles y confortes